En primer lugar, es un gusto compartir esta investigación con todos ustedes y con todas ustedes. En esta exposición abordaremos la fundación de Punta del Indio el 25 de octubre de 1932, a partir de la iniciativa de Rodolfo Maximiliano y Emilio Catella. Plantearemos una serie de hipótesis y recurriremos al análisis hermenéutico de 3 ordenanzas municipales y a la historia oral del pueblo, para tratar de explicar los motivos, las tensiones y las luchas en pos de recuperar lo que ha sido borrado, invisibilizado, de lo que Maurice Halbach conceptualiza como memoria colectiva. A modo de introducción, resulta menester puntualizar que Punta Indio es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires y que se separó de Magdalena en 1994. Está ubicado a 150 kilómetros al sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 80 kilómetros al sur de La Plata. Limita con los partidos de Magdalena y Chascomús, con el Río de la Plata y con la bahía de San Borondón. En el mapa también se observan los trazados de las rutas provinciales 11, 20 y 36. El partido está compuesto por una serie de localidades y parajes, entre ellas Verónica, que es la cabecera, y la localidad de Punta del Indio, prácticamente homónima respecto del partido. En el mapa de la derecha aparece la base aeronaval Punta Indio. Fue inaugurada en el año 1925 para defender la entrada del Río de la Plata. De allí partieron una veintena de aviones el 16 de junio de 1955 para participar del cobarde bombardeo de Plaza de Mayo contra el presidente constitucional Juan Domingo Perón y el pueblo. Durante 2020 realizamos una breve investigación para la radio comunitaria de Punta Indio, FM 100.3, donde identificamos a las naves, sus pilotos y sus equipos. En la base funcionó un centro de detención clandestino durante la última dictadura cívico-militar, y lo ocurrido allí está siendo gradualmente quitado del olvido a partir del esfuerzo militante de compañeros y compañeras. Esta situación está íntimamente ligada al proceso de memoria, verdad y justicia iniciado desde el Estado Nacional por Néstor Kirchner a partir del año 2003. Nuestro aporte se suma a ese desarrollo previo y busca visibilizar el proceso fundacional del pueblo a partir de la reconstrucción histórica. En el gráfico vemos la población del partido según el censo 2020, el último disponible hasta la fecha. Con menos de 10.000 habitantes, el partido de Punta Indio es uno de los 15 menos poblados de toda la provincia. En particular, la localidad de Punta del Indio contaba con una población de 569 personas. De las actividades económicas de la zona, que aquí vemos de manera muy sintética, se destaca el turismo, que en las últimas décadas ha tenido un notable crecimiento. A mediados de la década del 90 se instala la familia Calvano, y con un enfoque novedoso genera un crecimiento exponencial, cualitativa y cuantitativamente. En la actualidad, la localidad cuenta con más de una treintena de lugares de alojamiento. Al mismo tiempo, habría que agregar la actividad desarrollada por la familia Catella durante las primeras décadas del siglo XX, relacionada con la extracción y la comercialización de la leña. Ese fue el primer gran emprendimiento de la familia de los fundadores que hoy estamos reivindicando a partir de esta investigación. En la actualidad, según un trabajo del CONICET, el 96% de la población de la zona sigue utilizando la leña para calefaccionar y cocinar, por lo cual se observa una permanencia en la actividad desarrollada por los fundadores del pueblo. En esta filmina observamos cómo se ve en la actualidad el pueblo fundado por los hermanos Catella. El trabajo de la fotógrafa Laura Lodi Ketglas identifica rasgos distintivos y justifica la denominación local de pueblo de campo costero. Habitualmente, desde miradas externas, se utiliza el término campo de manera genérica, y de esa manera se plantea un territorio homogéneo que desatiende las particularidades específicas del lugar. Aquí ingresamos en la historia previa a la fundación. Tenemos registros de los primeros asentamientos y exploraciones realizadas por los españoles en el siglo XVI. En 1636 se entrega una merced real al teniente Francisco Velázquez Menéndez, que funda Rincón de Todos los Santos, considerada como una de las primeras estancias de la zona. Otro hito es el establecimiento de la iglesia de Santa Cruz de los Quilmes,
asignada al curato de Magdalena en 1730, y 5 años después el establecimiento de la Guardia de Atalaya. En el siglo siguiente se destacará la estancia de Santa Rita, donde vivió entre 1875 y 1878 el gobernador de Buenos Aires, Carlos Casares. Esta breve introducción nos permite avanzar hacia la problemática en sí de esta investigación. En efecto, sostenemos que en los términos planteados por el doctor Fernando Buenabad existe una disputa simbólica en torno a las interpretaciones del pasado. En esta lucha, entendida en términos gramscianos de hegemonía y contrahegemonía, tenemos algunos hitos muy significativos. En primer lugar, que prácticamente no existe bibliografía alguna de la historia del pueblo y su fundación. Luego, la ausencia de menciones a los hermanos Catella en los canales oficiales del municipio, a diferencia de procesos bien explicados en torno a la fundación de otras localidades del partido como Verónica y Pipinas. También el esfuerzo incansable de las fuerzas vivas del lugar en pos de la recuperación de la memoria y la reconstrucción histórica. A partir de ello, nos abocamos a lo que Carlo Ginzburg llama paradigma indiciario, y en numerosas visitas al territorio hemos realizado entrevistas a informantes claves en pos de escuchar esas otras voces que Alcira Argumedo insistía en que focalicemos. Verificamos la eficacia de las voces hegemónicas, esquematizadas en el trípode que componen un relato que solo ve en el pasado del pueblo el mundo gaucho, lo que podríamos llamar valores tradicionales, con su carga de violencia y silenciamiento, y el encumbramiento de la productividad agropecuaria. Es ese mismo relato, durante mucho tiempo inamovible, que conduce a lo que muestra la encuesta que hemos realizado. El 89% de los y las habitantes de Punta del Indio desconocen quién, cuándo y cómo fundó el pueblo en el que viven. Incluso muchas personas que afirman conocer el proceso mencionan al empresario inmobiliario Ricardo Bartolomé Astengo Morato, fundador de Mar Azul en 1945 y 9 años antes, en 1934, responsable del establecimiento del lujoso Hotel Argentino, hoy devorado por la preocupante erosión costera, fue tomando relevancia ante el silenciamiento de la gesta llevada a cabo por los hermanos Catella. Desde comienzos de siglo se multiplicaron las voces contrahegemónicas, en el marco del proceso iniciado en 2013. Está abierto. Un grupo de organizaciones se han nucleado este año en la Coordinadora de la Memoria y el Ambiente, y han salido a disputar los relatos únicos y el sentido común. Por ejemplo, el establecimiento de hijos en la zona y el inicio de las transmisiones de la radio comunitaria desde junio de 2014 han permitido nuevos canales de comunicación y de intercambio de experiencias que cuestionan los silencios, las omisiones y los ocultamientos. Al establecimiento de hijos y de otras organizaciones se suma la reivindicación del pasado originario y la denuncia de la masacre llevada a cabo contra el pueblo querandí. Dos gigantescos monumentos realizados con chatarra dejan un indeleble testimonio de la presencia originaria, avanzando sobre el espacio público de manera definitiva. Nuestra investigación, por tanto, se suma a una militancia previa y busca ser un eslabón más en la recuperación del pasado del pueblo. En esta reconstrucción histórica tenemos una compañera fundamental, que es Alejandra Catella, nieta y sobrina nieta de los fundadores del pueblo. Su vuelta al lugar en 2018 y su establecimiento en la casa de su abuelo, después de años de vivir en otros lugares, reactiva una historia silenciada. Desde la década de 1930, que ningún familiar o ninguna familiar Catella residía en el pueblo. En este contexto, hace 2 años comienza esta investigación. Con el aporte documental de la investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Gabriela D'Amico, accedimos a estos planos que forman parte del proyecto original de Rodolfo y Emilio Catella. Su planteo a las autoridades de la provincia de Buenos Aires en septiembre de 1932 tiene que ver con la fundación de un pueblo en Punta del Indio a partir del parcelamiento y la cesión de una parte de sus terrenos. Luego del éxito que habían tenido durante la Primera Guerra Mundial, con los envíos de leña a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la posterior fabricación de azulejos y mosaicos, sobre el final de la década de 1920 y con la crisis del capitalismo
de 1929, los Catella se embarcan en un proyecto que permitiera el establecimiento y la subsistencia de trabajadores y trabajadoras cuyo sustento corría un serio peligro. En ese contexto, y con lo que reconstruimos a partir de historia oral, ceden terrenos para una escuela primaria, ubicada en las inmediaciones de lo que fue su vivienda, lugares destinados a espacios comunitarios, un destacamento de prefectura, realizan los trámites para el establecimiento de surtidores de combustible, entre otras cosas. A diferencia de otros proyectos fallidos, como la instalación de un balneario en 2013, logran que un mes después se apruebe su proyecto, el 25 de octubre de 1932. Con el inesperado fallecimiento de Rodolfo Maximiliano Catella, al poco tiempo, en 1935, y la migración de su familia hacia La Plata y luego hacia otras zonas, esta rica historia comienza gradualmente a caer en el olvido. Sin embargo, la incansable lucha de las fuerzas vivas del pueblo se cristaliza en 3 ordenanzas municipales, que si bien han logrado un gran avance en el reconocimiento de los Catella, aún no han conseguido que se cumpla lo dispuesto en la última de ellas. Esta es la primera ordenanza de 1992, cuando todavía Punta del Indio pertenecía al partido de Magdalena, 2 años antes de la autonomía. Allí, si bien no se logra que se mencione a los Catella, se genera un primer hito, ya que se establece como fecha de la creación del pueblo 60 años antes de ese momento, el 25 de octubre de 1932. Es en esta ordenanza, de noviembre de 1996, aportada generosamente por el compañero Benedicto Veleda de Comcosur, donde se insiste con la fecha fundacional y se logra la mención oficial de los hermanos Catella como artífices unívocos del proyecto. Aquí tenemos la ordenanza más reciente, aportada también por Comcosur, del año 2014. Se genera un nuevo hito trascendental, ya que se busca avanzar sobre el espacio público. El Consejo Deliberante de Punta Indio aprueba por unanimidad designar con el nombre de Plazoleta Hermanos Catella a la que se encuentra en la intersección de las calles Calchaquíes y Fueguinos. Nuestro trabajo de investigación se suma a un reclamo presente en la comunidad: instar al gobierno municipal a efectivizar una ordenanza que lleva ya 7 años de incumplimiento. Aquí observamos en esta filmina una foto antigua de la vivienda de Rodolfo Maximiliano Catella y otras más recientes aportadas por Alejandra Catella. Se conserva prácticamente la edificación original de principios del siglo pasado y, como les decía, en esta casa, en la casa de su abuelo, reside hoy por hoy Alejandra Catella. Aquí lo que tenemos son algunos detalles del interior de la vivienda, que conserva, insistimos, muchísimos de los elementos originales. Esto ocurre, por ejemplo, en la cocina, que se construía separado del resto de la vivienda, y también lo vemos aquí en el living, a partir de las fotografías de la chimenea y también de la ventana, que son prácticamente originales. Aquí tenemos una de las últimas filminas, que testimonian nuestro trabajo de investigación en el territorio, en la casa de uno de los fundadores del pueblo. En el centro tenemos la mirada de una compañera que está decidida a quitar del olvido la historia de sus antepasados, ¿sí? Ligada a la historia de la vida y a la memoria de todo un pueblo. En estos breves fragmentos, finalmente, buscamos resaltar la importancia de los testimonios directos, tanto de Alejandra Catella como de su primo, Rodolfo Catella. Al mismo tiempo, por supuesto, destacar la importancia de la historia oral como herramienta clave para la reconstrucción de los procesos, los hechos y las disputas en torno al pasado, pero también al presente y al futuro. Por último, rescatamos una frase, que es toda una declaración de principios por parte de una de las referentes de la historia oral, Dora Schwarstein, respecto a la batalla que tenemos que dar contra el olvido, contra la desmemoria. En esa tesitura, esta investigación se suma a la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Ojalá, desde la Intendencia
de Punta Indio rápidamente arbitren en los medios para el reconocimiento efectivo de la tarea trascendental de los hermanos Catela en la fundación de Punta del Indio. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber compartido esta breve exposición de nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu exposición. Momento de la devolución a cargo de Enrique Rosabaray. Sí, buenas tardes a todos. Por suerte, Marcelo sumó con su palabra y con las fotografías que nos hizo ver, nos sumó mucho a la ponencia presentada. Por lo pronto, a mí que la leí con bastante cuidado, me sumó información. Voy a ser breve, haciendo caso a las recomendaciones de Lucas Yáñez. Las últimas 2 o 3 oraciones de Marcelo, creo que ahí hay una clave, que es esta cuestión de una batalla, ¿no? De una batalla por la memoria y por la desmemoria. Y se nota en el caso de la historia de muchos municipios de nuestra provincia. Supongo que esto se puede extender a todo el país, porque también lo dice él en su ponencia, hay intereses por no develar la verdad histórica, y es bueno muchas veces develar cuáles son esos intereses. El objetivo del trabajo de Marcelo, como él dijo, es poner luz sobre el origen, sobre la fundación de Punta Indio, y hace referencia a estas 3 ordenanzas, si no recuerdo mal, del 92, del 96 y del 2014, que permiten un hilo, ¿no? Un hilo conductor en cuanto a una óptica, que es la óptica oficial, la óptica solamente oficial, que por suerte a medida que pasó el tiempo, la del 96 enriqueció a la del 92 y la del 2014 enriqueció a la del 96. Eso está muy bueno. Ese fue un hilo. El contacto y el conocimiento y el estudio de esas ordenanzas. Pero como él decía también, al mismo tiempo que se podía ver que predominaba la desmemoria cuando plantea lo de la encuesta, hecha sobre una población de 7.221 inscriptos en una página de la municipalidad, supongo que es, se notó claramente que había un desconocimiento muy grande y que los pocos que hacían alguna referencia puntual la hacían a este empresario inmobiliario, Morando de apellido, que lo mencionó recién Marcelo, y que lo de los hermanos Catela estaba completamente olvidado, o casi completamente olvidado. Y acá engancha con un comentario que cita el trabajo de un referente de hijos de aquella población, en donde menciona que existe, que predomina la concepción de los vecinos en general, que sus recuerdos personales tienen poco valor. Eso nos pasa a todos los que investigamos desde la historia oral, usando esas herramientas, que los recuerdos de cada uno son poco importantes, pero se va descubriendo después que los recuerdos de uno más los de otros, van formando una estructura
una telaraña que hace más rica al conocimiento colectivo, ¿no? Ahí se afirma que de esa manera se arma una total memoria colectiva. Yo personalmente digo que siempre es parcial esa memoria colectiva, ¿no? Porque siempre hay cosas que a pesar que se las trate de recordar se olvidan y que por el otro lado siempre se suman cosas nuevas. Entonces ese es un combate, esa es una batalla. Y lo último que digo y que decía Marcelo, esta cuestión de la historia oral en este caso, ¿no? Cómo el estudio de los decretos de alguna manera ayudaban, pero hasta cierto punto, y por suerte la reconexión con familiares de la familia Catella hacen posible información mucho más directa de esa familia y por lo tanto una riqueza, se abren unas puertas fenomenales para contar quién era ese abuelo o ese bisabuelo que comenzó con la extracción de leña, aprovechando ese hueco tremendo que generó la Primera Guerra Mundial, abastecer de leña a la ciudad de Buenos Aires, y que durante muchos años ese pueblo vivió de esa manera, vivió como fuente principal teniendo ese trabajo. Y que, bueno, cuando se empezó a complicar la cosa, porque la guerra había terminado y porque había mucha gente, creo que menciona en algún momento algo más de 500 trabajadores en ese proceso productivo, empieza la angustia de qué hacer y que justamente esa complicación productiva es la que genera la idea de crear un pueblo, de parcelar buena parte de ese territorio y como le exigía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para darle validez a esa creación de un pueblo, tenía que haber instituciones, tenía que haber una iglesia, bomberos, etcétera, como para ponerle el sello final de autorización, como así, al fin de cuentas, lo resolvió. En síntesis, la información escrita y la información oral han logrado juntarse, reunirse para sumar riqueza al trabajo de Marcelo, pero principalmente, digo, a la historia de un pueblo. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Enrique. Damos paso